Hola. Bueno, a todos los que no han podido asistir a la charla que hemos dado en la institución, estamos haciendo un pequeño resumen de justamente ese día, donde se ha mostrado lo siguiente: implantación de una plataforma virtual educativa en el Instituto Incos Quillacollo. Ese es el proyecto que actualmente se está dando en la institución. El mentor, licenciado Javier Salazar, y mi persona, Saúl Gerardo Mogro. Entonces, la presentación justamente lo hace el rector de la institución, donde dice que el proyecto de implantación de una plataforma de educación virtual para el instituto, caso de estudio en esta ocasión es la materia de proyecto de grado, justamente se está utilizando solamente para esta materia. Entonces, es un salto del uso a las TIC, o sea, a las nuevas tecnologías dentro de la institución, que se va a realizar gradualmente. O sea, ¿qué significa eso? Por fases que se va a ir dando. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está mi presentación. Ahora, ¿cómo este es el proceso de implantación de la plataforma? Tenemos la fase de inicialización, que ha empezado el año pasado, y en diciembre de 2018, donde se ha tomado encuestas, datos, entrevistas, para ver justamente identificar el problema que se está dando, ¿no? Después ha entrado a la fase de elaboración y construcción desde febrero y marzo. Ahí dentro de las actividades realizadas justamente han sido elaboración del texto TAI, ¿sí?, del proyecto de grado, y la instalación de la plataforma, ¿sí? Y ahora estamos en la fase de transición, donde estamos socializando con los docentes de las materias, jefes de carrera, administrativos, y también va a socializarse con todos los docentes y estudiantes de tercer año, que justamente estamos en ese trabajo. Se pone en marcha la plataforma y de ahí que va a asignarse tutores y va a empezarse a trabajar con la plataforma. Entonces, todos ya tenemos un gabinete de proyecto por estudiante en la plataforma. Cada uno de ustedes tiene que entrar a verificar. El usuario que se les ha dado al comprar el textito es justamente algo así: usuario número 26, Incos 6. Entonces ustedes entran con ese usuario a Incos y luego cambian su información, editan, cambian su password por seguridad, y justamente eso es lo que vemos en esta dirección de internet, de un videíto tutorial. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora paso a la segunda parte, que es justamente de cómo deberíamos hacer la elaboración de un perfil de proyecto. En este caso voy a tratar de mostrarles un proyecto genérico, porque justamente como tenemos varias carreras, no puedo especificar una carrera en sí. Entonces vamos a enseñarles a hacer un proyecto en general, y ustedes lo que tienen que hacer es ya contextualizar con su carrera. Entonces, tenemos el capítulo 2, que justamente implica en el libro lo que es el perfil de proyecto, ¿sí? Entonces, el perfil de proyecto tiene como objetivo justamente mostrar un plan de el proyecto que yo voy a realizar. Entonces, este documento debería responder el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? El por qué, ¿sí?, que lo estoy haciendo, que justamente viene a ser la justificación, ¿sí? El para qué lo voy a hacer, ¿sí?, o sea, los objetivos que estoy trabajando, y el cómo, o sea, cómo voy a realizar este trabajo, ¿no? Justamente utilizando observación, análisis, instrumentos. Entonces, todo el documento del perfil tendría que responderme estas 4 preguntas para estar seguro de que está bien mi perfil, ¿no? Entonces, primero lo que deberíamos hacer es seleccionar el tema de proyecto de grado. Entonces, para esto, el tema del investigador debe despertar interés intelectual y debe ser posible apasionador al investigador. O sea, que significa que me tiene que gustar el proyecto que voy a hacer, porque caso contrario no tendría una motivación, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque al elegir un proyecto tengo que estar seguro de que lo voy a terminar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo elijo el proyecto?
es justamente, una manera es esta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscar un caso de estudio que llega a ser una institución, ya sea educativa, ¿sí? O una empresa u organización social. Entonces, donde yo tengo que identificar algún problema que voy a poder solucionar con el área de mi carrera que me corresponde. Entonces, dentro de esa institución yo busco el objeto de estudio. Este objeto de estudio es muy importante porque es el corazón de todo el proyecto. Si no puedo identificar el objeto de estudio, es muy difícil, digamos, centrarme en qué voy a hacer la investigación. Entonces, normalmente lo que dice que es un objeto de estudio, según Ivonne Ramírez, por ejemplo, dice que es un proceso que se estudia dentro del caso de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviese que buscar una empresa Manaco, digamos, entonces yo tendría que buscar el área donde voy a trabajar, ¿sí? Bueno, entonces el objeto de estudio justamente nos habla del proceso que tenemos que buscar dentro de una institución. Entonces, si por ejemplo yo voy a buscar una empresa Manaco, por ejemplo, y dentro de esa empresa busco un proceso de, por ejemplo, el de almacenes, digamos, ¿sí? Donde quiero ver cómo actualmente se está dando el control de almacenes. Entonces, mi objeto de estudio es justamente entonces es ver todo el proceso de cómo actualmente se almacena en Manaco. Entonces, a partir de ahí, una vez que yo obtengo el objeto de estudio, ya puedo ver los antecedentes, ¿sí? El problema, el objetivo general, el alcance y la justificación. Entonces, para esto, entonces tenemos que ir viendo el esquema lógico del perfil de tesis de grado. Entonces, este esquema lógico es uno de los más completos, pero en este caso nosotros tendríamos que centrarnos en trabajar y llenar solamente hasta el número 6 tal vez, que es la parte más importante que nos diría que si nuestro tema está yendo en buen camino, ¿sí? Entonces hasta la justificación. La metodología del proyecto todavía lo dejaríamos pendiente para cuando hagamos nuestro proyecto de grado. El título de la tesis. Bueno, para poner un título de la tesis del proyecto es justamente tiene que ser concreto y claro. Normalmente el título viene del objetivo del proyecto general. Entonces se hace un resumen y la cuestión sea que no sea muy largo, que no exista interrogaciones y tampoco no debe incluir acciones. Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿sí?, que podemos ver. Y luego, una vez que normalmente el título lo sacamos al final, ¿no? También la introducción del perfil es justamente algo que nos debería responder la pregunta de sobre qué estamos haciendo el proyecto, por qué estamos haciendo el proyecto, dónde y para qué. Entonces, si nosotros en la redacción que tenemos de nuestra introducción respondemos estas tres preguntas, ¿qué significa? Que estamos haciendo una buena introducción. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra el por qué se está haciendo el proyecto, sobre qué se está trabajando y dónde y para qué, ¿sí? Entonces también es bueno, digamos, tomar como estrategia la introducción hacia el final, porque si no sabemos todavía cuál es el objetivo, los antecedentes y demás problemas, entonces no podemos empezar a trabajar con la introducción. Entonces, ahora, en los antecedentes, ¿qué deberíamos llenar? Dice, el antecedente es justamente qué se ha hecho en relación del objeto de estudio y del problema que vamos a investigar. Entonces, tendríamos que ver, por ejemplo, en nuestro entorno, aquí en Cochabamba, qué proyectos se han realizado en base a ese objeto de estudio. Por ejemplo, si alguien ha trabajado almacenes ya en Manaco o en otra institución u otra empresa donde se haya trabajado almacenes. Entonces, tenemos que investigar y ir a verificar, buscar en internet, ir a las librerías, a las universidades para ver proyectos que se han hecho.
porque no será que la idea que estamos trabajando ya haya trabajado otras personas, entonces estaríamos trabajando lo mismo, ¿no? Ok, entonces a partir de ahí en nuestro documento ponemos lo que es un poco de antecedentes también de la institución donde estamos trabajando, ¿sí? O de la empresa, para enfocar al lector de dónde se está trabajando y de qué se trata la empresa, ¿no? Y también unimos la parte de los antecedentes de los proyectos que se están dando. Bueno, ahora entramos a la parte del planteamiento del problema. Es importante, digamos, que el planteamiento del problema sea cuanto más real posible, mejor, ¿sí? Por eso que justamente, como ya tenemos el caso de estudio que llega a ser la empresa, entonces nosotros tenemos que utilizar técnicas de obtención de datos para poder, digamos, saber qué exactamente está pasando en el área de almacenes de la empresa, Manaco, por ejemplo, ¿sí? Para eso tendríamos que hacer entrevistas. ¿A quién vamos a entrevistar, digamos? Aquí tendríamos que buscar justamente al jefe de almacenes, al gerente, al que trabaja en almacenes. Entonces tenemos que ir a informarnos de lo que está pasando para poder identificar exactamente dónde está el problema y qué es lo que está pasando. Entonces, también podemos utilizar cuestionarios, ¿no? Que es justamente en caso de que nuestro proyecto tenga o sea, incidencia bastante personal. Entonces, los cuestionarios normalmente se toman a muchas personas, ¿sí? Y las entrevistas se hacen exactamente a personas más importantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener un guía, o sea, una guía de entrevistas, porque al ir a entrevistar vamos a ir preguntando justamente lo que estamos queriendo ir a buscar, ¿no? En este caso, quisiéramos saber cómo se hace el control de almacenes, ¿sí? Lo están haciendo manualmente, lo utilizan Cardex, tienen un sistema, entonces, para poder justamente identificar los problemas que existen en eso. Entonces, también otra técnica para identificación del problema es el árbol del problema. Una vez que nosotros hemos hecho las entrevistas, ¿sí? Y los cuestionarios, tenemos que hacer un análisis de esos datos y luego lo ponemos en este árbol para identificar justamente qué es lo que está pasando. Para esto hay que ver causas, ¿sí? Y efectos, ¿sí? El problema del árbol justamente es eso, ¿no? O sea, las causas generan directamente algunos efectos y al final tenemos un problema en el centro que son generados por estas causas y dan estos efectos por problema, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho ese trabajo, podemos entrar ya a poder ver el objetivo general. Y el objetivo general llegaría a ser la respuesta al problema, ¿sí? En este caso tendríamos que tener un verbo, ¿sí? En infinitivo, que es el objetivo que vamos a llegar a hacer, ¿sí? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué? La unión de esas cuatro variables llegan a ser el objetivo general, ¿sí? Ahora, hay que tener muy en cuenta que el objetivo general tiene que ser palpable. O sea, ¿qué significa palpable? Significa que tengo que poder demostrar en este tiempo de 8 meses que estoy desarrollando el proyecto de grado, se ha cumplido el objetivo general. No puedo dar un objetivo general a largo plazo, ¿sí? Entonces tiene que ser un objetivo general que pueda identificar y mostrar. Normalmente lo que se hace en la parte teórica, ¿no? Con el documento. Ahora, los objetivos específicos son una descomposición y secuencia lógica del objetivo general. O sea, ¿qué significa? Que si el objetivo general es justamente ver qué es lo que está pasando actualmente, bueno, el problema es qué es lo que está pasando actualmente en control de almacenes, entonces mi objetivo general llegará a ser, digamos, diseñar un mejor control o diseñar un nuevo método de control, de tal manera que cada uno de estos objetivos específicos llegan a ser los pasos, ¿sí? Que llego a cumplir, ¿sí? Para poder llegar al objetivo general y llegar a la meta, ¿no? Bueno, ahora el alcance. Bueno, en el alcance, el resumen delimita las fronteras del trabajo académico, ¿no? O sea, nosotros en nuestro
documento plantilla tenemos tres tipos de alcance, ¿no? Tenemos el alcance temático, ¿sí? Tenemos el alcance geográfico y el temporal. Entonces, en el temático lo que tenemos que hacer es poner los temas que se están abordando en la parte académica, ¿sí? El área que estoy tocando, ¿sí? Y en la parte geográfica es justamente dónde va a incidir, dónde se está trabajando, ¿sí? Y en la temporal, el tiempo que me va a tomar hacer este proyecto de grado. De tal manera que este alcance me delimite el proyecto y no tenga que hacer algo más grande, ¿no? Bueno, ahora pasamos a ver las justificaciones. La elaboración de las justificaciones es necesario responder las cuestionantes. ¿Por qué es necesario el desarrollo de la investigación del proyecto de grado? O sea, yo tendría que, con estas justificaciones, responder esta pregunta. ¿Qué razón permite suponer que el producto de investigación o proyecto de grado ha resultado útil o conveniente o necesario? ¿Sí? ¿Y cuáles son los beneficios directos que proporciona el trabajo realizado? Entonces, estas tres preguntas tendrían que poderme responder estas cuatro justificaciones que normalmente existen en los proyectos, ¿no? También hay otras, ¿no? Pero en este caso se utilizan estas, digamos, justificación social, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a incidir en la parte social mi proyecto que estoy realizando? Entonces, justamente en este caso, almacenes, por ejemplo, del control de almacenes. Entonces, si existiría mucha gente que se va a beneficiar, que va a acelerar el control de almacenes que tenemos, entonces tendría que poner una justificación social, ¿no? ¿Sí? La justificación económica va justamente en el ahorro que voy a tener, por ejemplo, haciendo el proyecto, ¿sí? Y también justificamos el tiempo que se convierte, digamos, en ahorro, ¿no? Que se convierte en dinero, ¿no? Y la justificación técnica es la parte importante, ¿no? O sea, la innovación tecnológica que yo voy a poder poner en el proyecto, ¿sí? En caso de que esté innovando tecnológicamente el proceso que vamos a realizar. Y la justificación operativa en caso de que yo vaya y mejore ese proceso que estoy viendo, ¿no? Ok, con esto hemos terminado, digamos, de ver lo que es importante en la parte de un perfil. Hasta otra oportunidad.